El libro del profeta Joel, capítulo 3, versículos 9 al 14. Dice así: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies ya está madura. Venid y descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Este pasaje fue escrito por el profeta Joel cerca del 750 antes de Cristo, cuya profecía habla acerca de un llamado que Dios hará en el tiempo final para que todas las naciones se junten y luego sean juzgadas por el Señor antes de establecer el reino de Jesucristo por la eternidad. Sin embargo, mientras leí este texto bíblico, el Señor habló a mi corazón de una forma muy práctica, de una forma de aplicación del texto. Y a través de él me habló de la importancia de hacerles un llamado en esta mañana. Un llamado a cumplir con la misión que Dios nos ha dado como iglesia. El texto bíblico dice así: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra. Mira, existe una realidad que tú y yo no podemos ignorar, y es que el mundo en el que vivimos está en llamas. El mundo en el que vivimos está en guerra. Satanás está como un león rugiente buscando a quien devorar. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que sus días están contados. Él sabe que nuestro Redentor viene pronto para establecer un reino eterno, perfecto de justicia. Por eso Romanos capítulo 16, verso 20 dice: y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Satanás sabe que sus días están contados. Y es por eso que hará todo lo necesario para tratar de destruir al ser humano. Y no solo destruirlo en esta tierra, para que lleve una vida de infelicidad, una vida de insatisfacción, una vida de esclavitud, una vida de dolor, una vida de sufrimiento. Él tratará de destruir al hombre con el propósito de que éste llegue a perder incluso su salvación y pase una eternidad sin Dios. Vivimos en un mundo que desde el momento en que Satanás fue arrojado del cielo está en guerra. Satanás trata de destruir al ser humano. Mira, no me digas que no hay una guerra entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Anda, enciende la televisión. Tanto dolor, tanta maldad, tanto sufrimiento, tanta enfermedad, tanta miseria. Las familias se están desintegrando. Los valores se están perdiendo. Nuestros hermanos se están matando. No me digas que no hay guerra. Nuestros jóvenes se están perdiendo. No me digas que todo está bien. Satanás se ha levantado desde tiempos antiguos para destruir al ser humano. Y él no escatima esfuerzos. Él no está jugando a destruir al hombre. Él tiene como misión en su corazón destruirlo. Porque el hombre es el motivo del amor de Dios.
Anda, no me digas que no hay guerra. Recuerdo, hace unos años atrás, con un hermano de la iglesia, íbamos a un encuentro, 8 de la noche, por la carretera a Carreras. Era el día de Halloween. Y recuerdo que en medio de la carretera, en un sector, pasamos y al lado de la carretera vimos un hombre en el piso totalmente desnudo. Entonces el hermano que estaba conmigo pasó recto y yo le dije, para un momento. Y me dijo, no, pastor, usted sabe que si paramos nos pueden asaltar, nos pueden matar. Y quizá no era prudente parar, pero el Espíritu de Dios habló a mi corazón y me dijo, para en este momento y bájate. Entonces yo le dije, mira, si quieres, date la vuelta. Tú te quedas en el volante, yo me bajo y si algo pasa, tú corres. Y él me dijo, no, pastor, bajamos los dos. Y fuimos, nos paramos junto a este varón. Y cuando bajé, todavía recuerdo los ojos de este muchacho, unos 20 años de edad. Me acerqué y traté de hablarle y no me respondía. Y cuando saco el celular y le alumbro la cara, tenía la boca cosida con hilo. La sangre se derramaba por su rostro. Los ojos de este muchacho eran ojos de miedo, de pavor. Traté de levantarlo y él no podía pararse, y cuando alumbro para los pies, le habían cortado los tendones de la parte de atrás, los pies estaban colgando. Como pudimos, lo subimos al auto, llamamos a la policía, buscamos a los padres, lo llevamos al hospital. Nunca más pude volver a ver a este joven. Pero recuerdo que ese día, cuando llegué a casa, yo empecé a llorar y a clamar y a preguntarle a Dios por qué. Me pregunté a mí mismo, ¿qué hubiera pasado si les hubiese predicado el Evangelio a ese grupo de jóvenes que lo habían dañado antes de que lo hicieran? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos llegado con el Evangelio a este joven antes de que esté en un lugar equivocado? Tal vez la historia sería otro. Y ese día yo me enojé con Satanás. Y yo dije, Señor, viva mi alma y viva Jehová, que no pararé de predicar. Puede ser que no pare la maldad, pero mientras tengamos vida podemos salvar a algunos. Y esa es la misión de la iglesia. El mundo está en llamas. Satanás no escatima esfuerzo para destruir, para hundir a los jóvenes en la drogadicción, en los vicios, en los miedos, en los temores. Hay muchachas que viven llenas de temor, jóvenes que viven atados a la miseria del pecado, de la pornografía, llenos de pensamientos de suicidio, de muerte. Y el único que tiene la medicina para salvar es Jesucristo. Hay una guerra y Satanás no está jugando. El cristiano parece estar jugando, porque viene un domingo y levanta las manos y su vecino se puede estar yendo al infierno y no le interesa. Su familia se puede estar perdiendo y no le duele. Pero Satanás no está jugando. Cada día mueren miles de personas sin haber conocido a Jesucristo. Hay una guerra y Satanás no quiere que el ser humano escuche el Evangelio. Por eso la Biblia dice que el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero también dice que a la iglesia le ha sido encomendada una misión. Y esa misión es: prediquen el Evangelio, porque el Evangelio, querida iglesia, es poder de Dios, salvación. Por eso el apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios.
locura para el que no cree, pero poder de Dios para nosotros, porque tiene la capacidad de sacar una persona del reino de las tinieblas y trasladarlo al reino de la justicia del Dios viviente. Por eso se tiene que predicar. Y tú no puedes ignorar que hay una guerra. Tal vez por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 10, verso 16: he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, pero tienen una misión, y es predicar el evangelio. Es una realidad, querida iglesia, que no debemos desconocer. La Biblia dice que la maldad va a ir en aumento. Pero aunque la maldad aumente, tú y yo tenemos la misión de salvar a cuantas personas podamos. Por eso el apóstol Pablo decía: me echo como gentil al gentil para alcanzar a algunos, al judío como judío para alcanzar a otros. Me echo de todo un poco con tal de salvar a algunos. Porque entendía la realidad. Pero no solamente existe una realidad que usted no debe ignorar. También existe un llamado al cual usted y yo debemos responder. El texto bíblico dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra. Despertad a los valientes. Acérquense y vengan todos los hombres de guerra. Y mientras yo oraba le decía: Dios mío, ¿quiénes son los valientes? Y el Señor ponía en mi corazón: los valientes son esa generación que no le tiene miedo a nada, que es capaz de dar su vida por causa del evangelio. Pero hay un problema: están dormidos. Están dormidos, por eso dice: despierta a los valientes. Están dormidos porque están distraídos. Están tan centrados en sí mismos que han olvidado cuál es su misión en este mundo. Están tan enamorados de su contexto, de sus sueños, que han olvidado los sueños de Dios. Están tan enamorados con su realidad que no están dispuestos a abandonar el pecado para ir y demostrarle al mundo que se puede vivir en Cristo. Y dice: despierta a los valientes, porque están dormidos. Y quizá esta mañana le estoy hablando a un valiente en este lugar. Y tú sabes que eres un valiente porque tu corazón arde en pasión por Cristo. Pero cuando miras para tu vida, te das cuenta que te has adormecido. Ya no tienes la pasión que tenías antes. Ya no predicas como predicabas antes. Ya no te interesan las almas como te interesaban antes. Antes podías pasar noches clamando para que alguien se salve. Ahora pasas al lado del perdido y ni siquiera te das cuenta que se está yendo una eternidad sin Dios, porque te has adormecido. Y el Señor me decía: despierta a los valientes. Esa generación que es capaz de conquistar lo inconquistable. Despiértalos. Cuando una generación se despierta y se esfuerza y se pone valiente, no hay desafío que no pueda conquistar para Cristo. No lo hay. Recuerdo cuando regresé de un viaje misionero. El primer grupo de impacto misionero de la iglesia era un joven de 12 años, otro de 14, otro de 16, otro de 15, otro de 19, su servidor de 20 años. Y no cesamos de predicar el evangelio en la calle, en los buses, donde quiera que íbamos, predicábamos y predicábamos sin temor. ¿Por qué? Porque estábamos despiertos, porque entendíamos que había una realidad, porque sabíamos que el problema de la sociedad radica en el corazón del hombre. Si el corazón del hombre no es cambiado por el poder del evangelio, nada lo cambiará.
Ponle mejores leyes, ponle mejores gobernantes, ponle lo que quieras ponerle. El problema del hombre está en el corazón del hombre y lo único que llega ahí es la bendita palabra del Señor. Por eso la iglesia tiene que entender su misión y predicar el evangelio. Tú que estás aquí y has sido transformado, no has sido transformado por una empresa, no has sido transformado por una propuesta, no has sido transformado por una religión, has sido transformado por el poder de la bendita palabra de Dios. Y es por eso que la iglesia debe despertar y predicar. Si tú tienes la medicina para la enfermedad del corazón del hombre, serías la persona más egoísta si la ocultas. Serías la persona más injusta si ves a los demás morir, carcomerse con un cáncer y tú tienes la solución a su cáncer. Por eso dice: despierta, porque están distraídos. Y luego dice el texto bíblico: despierta también a los hombres de guerra. Señor, ¿quiénes son los hombres de guerra? Y el Señor ponía en mi corazón: son esos hombres y mujeres que ya han peleado muchas batallas. Son esa generación de personas que ya han estado en el campo de batalla, peleándose aún a las vidas de los seres humanos. Son esos que han ayunado, han clamado y han peleado sus mejores batallas de oración. Saben lo que es estar en el campo de batalla. Le estaré hablando a alguien que cuando joven predicaba con poder, con denuedo. Y hoy no eres la sombra de lo que un día fuiste. Y el Señor te dice: despiértate. Porque la batalla contra el reino de las tinieblas se las vence con la generación valiente, pero también con los hombres de guerra, que juntos se enfocan en predicar el evangelio, como un Moisés y como un Josué. Generaciones diferentes, pero juntas eran capaces de conquistar el territorio para Dios. Y Él dice: despierta. Despierta a los valientes, despierta a los hombres de guerra. Le estaré predicando a alguien que su corazón late en pasión por Dios, pero por alguna razón te has estancado, te has endurecido. Y te digo esto porque ya no predicas, ya no hablas. Vives de recuerdos y conquistas pasadas. Con razón, la palabra de Dios dice: nunca digas cuál es el motivo de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca hay sabiduría en tal declaración. Tu presente es consecuencia de las decisiones de tu pasado. ¿Quieres un avivamiento espiritual en tu presente? Comienza a comportarte con ese primer amor de tu pasado. Y entonces vendrás y verás un avivamiento en tu vida. Predicar el evangelio. ¿Te incomoda este mensaje? ¿Te parece que es muy exagerado? Pero para eso Jesús ha creado la iglesia, para que sea la portadora de la verdad, el baluarte de la verdad, la que presente el evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Por eso la iglesia nunca debe olvidar cuál es su misión y su propósito. Si la iglesia no predica, entonces ¿quién predicará? Esa es nuestra comisión, es nuestro mensaje. Y el verso 10 dice: forjad espadas de vuestros asadones, lanzad de vuestras hoces, y diga el débil: fuerte soy. Hay una estrategia que tú y yo podemos usar este tiempo. Forjen espadas de sus asadones, lanzas de sus hoces. ¿Qué significa? Usa lo que tienes a la mano y conviértelo en un instrumento en las manos de Dios para alcanzar al perdido.
¿Qué tienes en la mano? Tal vez estos hombres solo tenían azadones y hoces. Y la palabra es: vuelve esos azadones en espadas, vuelve esas hoces en un instrumento en las manos de Dios. ¿Qué es lo que tú tienes en tus manos? Cuando Moisés iba a conquistar la tierra prometida, él decía: pero Señor, no soy nada, no tengo nada, no sé hablar, ¿qué haré? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Listo, con eso libertaré a mi pueblo. ¿Qué es lo que tú tienes en tu mano? Tal vez tú digas: pastor, es que yo no soy un elocuente predicador, pero ¿qué tienes en tus manos? Porque Dios quiere usar eso para que comiences a predicar el evangelio. ¿Qué tienes en la mano? Pastor, lo único que tengo en mis manos es un negocio. Pues usa tu negocio para que cada persona que pase por allí conozca a Jesucristo. ¿Qué tienes en la mano, pastor? Solo sé cantar. Entonces alza tu voz y comienza a predicar con los talentos que Dios te ha dado. Yo solo sé hacer manualidades, pastor. Entonces comienza a hacer manualidades y transmite a través de ellos el evangelio de Cristo. No predicas no porque no tienes nada para dar. No predicas porque no tienes la voluntad para hacerlo. ¿Qué tienes en la mano? Yo solo sé escribir, entonces comienza a escribir. Y a través de lo que escribas alcanza al mundo para Cristo. Yo solo sé dibujar, entonces comienza a dibujar. Recuerdo con los jóvenes salíamos a cantar rap y dibujar. Y mientras uno grafiteaba con Sprite, mientras grafiteaba, les predicábamos el evangelio en la calle a los jóvenes. No hay nada que tú no puedas usar para predicar el evangelio de Cristo. Nada. Alguna vez les comenté que ganamos personas hasta jugando arroz con leche, porque era lo único que teníamos a la mano. Nuestro compromiso con Dios, nuestra pasión. Dios, están perdiendo, ¿qué haremos? Jueguen arroz con leche en el pleno prado de la ciudad. Y ahí lo hubieran visto a su pastor. Arroz con leche. A la sexta vuelta había una multitud en el prado cantando arroz con leche. Y después el Espíritu me dijo: ahora párales y diles que el arroz con leche era simplemente una estrategia para tener su atención. Y ahora que la tienes, predícales el evangelio. Y entonces yo les dije: miren, jóvenes, lo siento, pero es que el arroz con leche era un pretexto. Ahora que están todos atentos, tengo algo que decirles. Alguien murió por ustedes y los ama como nadie en esta tierra los amará. Y el evangelio se predicaba y recibían a Cristo, porque todo lo que tienes a la mano puede ser usado como un instrumento poderoso en las manos de Dios. No necesitas ser un grande predicador. No necesitas armar una campaña evangelística para 1 millón de personas. Necesitas comenzar a ser responsable con lo que Dios te dio y predicar el evangelio sin temor a todas las personas. Alguien diga amén por eso. Si ese aplauso es para Jesucristo, Él merece algo mucho mejor. Cuando el Señor me llamó al ministerio, yo le dije igual que Moisés: pero Señor, yo no tengo nada. Yo sí era una especie de tartamudo por el problema que he tenido en mi forma de hablar, por el accidente que tuve. Y el Señor me preguntó: ¿qué tienes en la mano? Y yo le dije: lo único que tengo es un pacto que nunca te dejaré. Nunca te dejaré servir. Y Dios me dijo: con eso basta. Usaré tu corazón y te equiparé para que seas un instrumento en mis manos. Yo no estoy aquí en el púlpito porque he estudiado mucho, porque sé mucho. Es por la misericordia y la gracia de Dios. Es porque un día le dije: Señor, si puedes usarme, úsame. Pero no quiero ser más indiferente a lo que está pasando. Qué fácil es pararte frente a la televisión y ver cómo el mundo se está cayendo y no hacer nada. Qué fácil es decirle a los demás: oh, se necesita predicar el evangelio, pero ni con un dedo quieres mover algo. Compromiso y pasión con Dios tiene que ver con: yo me meto en el campo de batalla y predicaré por honra y por deshonra, por buena fama y por mala fama, pero por todo predicaré a Jesucristo.
Eso es un corazón apasionado. Ese es un corazón que entiende cuál es su llamado. Predica el evangelio. Pídele a Dios estrategias. Pídele a Dios sabiduría. Angústiate como se angustió Nehemías cuando él vio que el pueblo estaba en sufrimiento. Él se angustió. Y no se angustió posteando algo y diciendo estoy angustiado. Él se angustió durante más de 4 meses en ayuno y en oración, diciendo, oh Dios, haz algo por mi nación. Oh Dios, haz algo. Hasta que escuchó la voz de Dios diciéndole, hazlo tú. Y recibir una estrategia de Dios. Necesitamos más que simplemente buenas intenciones para salvar al ser humano. Necesitamos compromiso. Necesitamos compromiso. Necesitamos entender la urgencia. Necesitamos sentir angustia en el corazón, dolor por lo que está sucediendo a tu alrededor, entendimiento de saber cuál es la causa. La Biblia dice de dónde vienen las guerras, las iras, las contiendas. Si no es del corazón del hombre. Entonces Dios, ¿cuál es el remedio para el corazón del hombre? Hay un remedio y ese remedio se llama Jesucristo. Hay un remedio. Y cuando lo entiendes, entonces tu predicación cobra sentido. No es una actividad religiosa en la calle. No es la promoción de una iglesia. Es la verdad de Cristo que transforma. Ahora alguien dijo por ahí, se necesita más personas sensibles a la voz de Dios que más monos que quieren repetir lo que hacen los demás. ¿Por qué? Porque necesitas arrodillarte y pedirle a Dios, dame una estrategia para alcanzar a mi vecino, dame una estrategia para alcanzar a la caserita de la esquina, dame una estrategia para que en medio de lobos pueda ser sabio, prudente, pero al mismo tiempo sencillo y pueda alcanzar a las personas. Una estrategia de Dios para predicar. Escuché hace unos días a alguien del equipo que nos comentó que una señora en el edificio donde vivía, los vecinos estaban aterrados. Y entonces ella les dijo, si quieren vienen a mi casa y oramos. Y todos les dijeron, sí, vamos a tu casa a orar. Y de una vez en la casa les empezó a predicar. Es que tú no necesitas presentarte como un casco azul en medio del conflicto con tu bandera para marcar la diferencia. Tú lo que necesitas es sabiduría de lo alto para predicar. A veces queremos irle a predicar al que está allá, cuando el que está aquí se está perdiendo también. Y hay que pedirle a Dios entendimiento para predicar el evangelio sin discriminación alguna, como lo hacía Pablo, al judío y al gentil, al griego y al judío, a cualquiera. Porque el evangelio, querida iglesia, no hace acepción de personas. Jesús ha dado su vida para salvar a todos los seres humanos. El problema de la discriminación está en nuestra mente, no en la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder para salvación a todos los seres humanos. Y qué vergüenza por aquellos que en nombre de la fe estamos juzgando a los demás, condenando y mandando al infierno, cuando el evangelio lo que te manda es predicar y rescatar las almas del infierno y trasladarlas al reino de los cielos. Alguien diga amén por eso. El Hijo de Dios es primeramente Hijo de Dios. Te lo diré una vez más, el Hijo de Dios es primeramente Hijo de Dios. La Biblia dice, el apóstol Pablo, no he hecho nada para poner tropezadero a ninguno. Y luego dice que no usemos la libertad que Cristo nos ha dado como motivo de tropiezo para un débil en la fe. Jesús dijo, a cualquiera que me haga tropezar a un pequeño,
Mejor le sería atarse una cuerda de molino y lanzarse a lo profundo del mar. Nuestras acciones traen repercusiones. No es lo que yo pienso, es lo que yo digo, es mi vida. Tu vida afecta a tu entorno. Y si por tus malas decisiones te conviertes en piedra de tropezadero para un débil en la fe, a quien le rendirás cuentas no es a mí, sino al Señor. Por eso dice la Biblia: el que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Dios le otorgará en abundancia. El hombre tiene que estar tan lleno de Dios y manifestando tanto su amor que cuando viene el judío o cuando viene el gentil, a ambos encuentran el amor de Dios en esa persona. A ambos encuentran en esa persona el mensaje de salvación para ambos, el mensaje de perdón para ambos. Porque Dios no hace acepción de personas. Y hoy más que nunca nuestro país tan dividido. Y el cristiano con entendimiento debiera saber: Cristo murió en la cruz por ellos y por ellos. El evangelio es para ellos y para ellos. La iglesia es casa de Dios para ellos y para cuantos quieran buscar a Jesucristo y encontrar en Él salvación. Y en la iglesia todos somos un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Dios vivo. Dice la palabra que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor Jesús está cerca. Nuestra misión es predicar el evangelio y hacerlo con todo lo que tenemos a la mano. Pero el texto continúa diciendo, verso 13: echad la hoz porque la mies está ya madura. Y venid y descended porque el lagar está lleno, rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos. Este pasaje me recuerda a Jesús. En una oportunidad con los discípulos les dijo en Juan 4:35: ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para ser segados. A la verdad, la mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe más obreros a la mies. Los campos, querida iglesia, están listos para ser cosechados. Hoy más que nunca la gente se ha volcado a buscar a Dios. Pero ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si nadie los envía? Hermosos los pies de los que anuncian el evangelio y las buenas nuevas. Nadie se salvará porque se tomó un minuto e hizo una oración por el país. Se salvará si entiende quién es Jesucristo, se arrepiente de sus pecados y lo recibe como Señor y Salvador. Por eso el mensaje del evangelio es completo. Ora porque la oración es poderosa, pero entiende, la gente necesita escuchar el evangelio de Jesucristo, porque el evangelio es el único que tiene poder para salvar al ser humano y trasladarlo de la miseria del reino de las tinieblas al reino de los cielos de nuestro Padre Celestial. Pero para eso tienes que predicar. Pastor, tengo miedo. ¿Quién te dice que yo a veces no tengo miedo? Pero los miedos en Cristo deben vencerse. Tu pasión y tu amor por Dios debe ser más grande que tus miedos y tus temores. Pastor, ¿y si se burlan? Que se burlen. ¿Acaso tú les estás deseando mal? ¿Tú les estás presentando la salvación? Pastor, ¿y si no me hacen caso? Tu misión es predicar el evangelio.
Déjale al Espíritu Santo hacer lo que solo el Espíritu Santo es capaz de hacer, convencer al hombre. Pero tu función es predicar el Evangelio, presentar el amor de Dios, presentar su sacrificio en la cruz e invitar a las personas a recibirlo como Salvador. Anda, hazlo. Te darás cuenta que las personas son más receptivas de lo que creías. Te darás cuenta que hay más gente necesitada de la verdad que gente que la aborrece. Te darás cuenta que por uno que te hace una mala cara, hay 5 que reciben a Cristo en su corazón. Y si aún los 5 te negaran, por uno que recibiese a Cristo, valdría la pena cualquier situación. Pero predica. Dime, ¿cuándo ha sido la última vez que le has compartido el Evangelio a alguien? Entonces no me digas, este mensaje no es para mí. ¿Cuándo ha sido la última vez que has predicado fuera de tu célula? Entonces no me digas, este mensaje no es para mí. Es para ti, porque el cristiano debiera predicar a tiempo y fuera de tiempo. En todo momento, presentar la verdad de Jesucristo. El mundo, querida iglesia, está cansada de la religión, pero está sedienta de la verdad. Por eso no tenga miedo de predicarla. Hace unos meses me llevaron con Visión Mundial a Costa Rica, a Venezuela, para conversar con los pastores, para ver la situación que vivían. Y mientras estaba allá, me dijeron, antes de los conflictos, el cristianismo era el 2%, ahora es el 20%. La gente se ha levantado a buscar a Dios. La gente se ha levantado con hambre de Dios en medio de la situación adversa que viven. Oh, querido, estamos pasando un tiempo difícil, claro que sí. Y es por eso que más que nunca, como iglesia, como hijo de Dios, debes predicar el Evangelio. Debes presentar al Salvador. Debes compartir las buenas nuevas. Debes guiar a las personas a que pongan su fe en Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurado el hombre que pone en Jehová su esperanza, no será defraudado. El mensaje del Evangelio no es un mensaje terrenal, es un mensaje de ponerle esperanza en un Dios poderoso que un día regresará y que en esta tierra es capaz de transportarte del reino de las tinieblas a su reino de justicia establecido en tu corazón, para guardarte, restaurarte, bendecirte e usarte como un instrumento de bien. El Evangelio es poder de Dios. Diga conmigo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Durante estos días hemos estado orando con mi esposa, Señor, danos una estrategia. Y el Señor me dijo, te voy a dar una estrategia. Diles a mis hijos que cada uno separe oración y le pregunte a Dios, ¿cómo puedo ser un instrumento de bendición en tus manos ahora? ¿Cómo puedo presentar el mensaje del Evangelio sin discriminación alguna? ¿Cómo puedo presentar el amor de Dios? Y diles que conviertan sus herramientas en armas, en instrumentos de verdad y prediquen el Evangelio. Un amigo, en el conflicto que hubo en Chile hace unos pocos meses, pegó en todas las calles mensajes. Él no se fue a meter al tumulto, porque la Biblia nos manda a ser prudentes como serpientes, nos manda a no andar en el camino de la violencia, pero pegó allí puros mensajes en las paredes diciendo, Dios los ama, seamos pacificadores, no a la violencia. Y puso cuanto pudo poner en las paredes. Él decía, es mi forma de decirle al mundo que Jesús está. No hay una sola estrategia. Pregúntale. Tal vez la estrategia es de que el día lunes en tu oficina tú les digas a los compañeros, miren,
me gustaría compartir con ustedes una verdad. La Biblia dice esto. La Biblia dice este otro. Jesús dice esto. Y les predique sin vergüenza alguna. Vergüenza debiera darte de avergonzarte de tu fe, no de presentarla. Porque Jesús dijo: a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre Celestial. Pero aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Compromiso y pasión. Pero el texto bíblico no acaba allí. Existe una razón por la cual usted y yo tenemos que hacerlo. El verso 14 dice: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Cercano está el día de Jehová. Querida iglesia, creas tú, como dijo un predicador, o no creas, Jesús va a regresar por segunda vez. Estés preparado o no lo estés, seas fiel al llamado o no lo seas, vivas en santidad o no vivas en santidad, Él regresará nuevamente a esta tierra. Anda, escudriña las Escrituras. Casi todas las profecías ya se han cumplido. Por eso la iglesia espera ansiosa el cumplimiento de la bendita venida de Jesucristo. Aquel día cuando los discípulos vieron a Jesucristo ascender al cielo, se compungieron de corazón y lloraron, estaban tristes. Hechos capítulo 1 dice: y un ángel del Señor vino y se paró junto a ellos y les dijo: varones galileos, ¿por qué estáis tristes? Este mismo Jesús a quien ven irse en el cielo, volverá de la misma manera. Jesús dijo: yo me voy a prepararles una morada, pero vendré otra vez y os tomaré, para que donde yo esté, ustedes también estén. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras, dijo Jesús, no pasarán. Y así como estaba escrito en la historia de la profecía que Jesús vendría la primera vez, y dice la Biblia, vino en el día exacto del cumplimiento, la segunda vez también vendrá. En ese día y fecha que solo Dios conoce, ni aun los ángeles del cielo saben, pero solo Dios conoce. Y en el día exacto, cuando el reloj llegue a su lugar, el Señor regresará por segunda vez. Tan cierto como tú y yo estamos hoy aquí. Por eso hay una urgencia por predicar. La frase ¿qué haría si Jesús llegara hoy? No es una frase trillada. Es una frase de un corazón entendido en que Jesús puede regresar hoy mismo. Oh, qué bien, pastor, yo me voy con Cristo, qué lindo. ¿Y tu familia? ¿Y tus amigos? ¿Y tus compañeros? Qué fácil es salvarse a uno mismo. Qué difícil es sembrar la vida para que otros se salven. Jesús dijo: nadie tiene más amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Yo he puesto mi vida por ustedes. El evangelio en el corazón del hombre tiene que dejar de ser tan buena retórica y tiene que convertirse en acción y en poder. ¿Eres un hijo de Dios? Entonces compórtate como un hijo de Dios. No te avergüences del mensaje que te salvó. No lo minimices, no lo cambies, no lo negocies.
porque ese mismo mensaje puede salvar a millones de personas hasta que Cristo Jesús regrese. Y un día cuando Él vuelva, yo espero que todos nosotros, espero que tú escuches la voz del Señor diciéndote: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La vida del pastor Willy Aliaga, el abuelo de mi esposa, ha inspirado demasiado mi corazón estos meses. Hace unas semanas les mostré esa fotografía. Ancianito, a punto de morir, la pierna fracturada, el cáncer destruyendo este cuerpo terrenal, pero aún así diciéndole a su médico: ¿puedo orar por usted? Eso es compromiso. La oración de ese hombre no era: oh Dios, ¿dónde estás? Me has abandonado. Él un día le entregó la vida a Jesús y prometió servirle hasta el último día de su vida, y aún en su lecho de muerte seguía sirviéndole a Dios. ¿Sabes qué es lo único que él tenía ese día? Su enfermedad. Y aún usó su enfermedad para decirle a ese hombre: Dios te ama. El día de su funeral ese doctor estaba allí. No me digas que no tienes oportunidad para hacerlo. Si no estás predicando, es porque no tienes voluntad de hacerlo. Pero si al menos no predicas, por lo menos no juzgues. Súmate al corazón de Dios y habla del Evangelio. Predica su verdad. Hace unos años atrás, esta mañana el Señor traía a mi mente esa experiencia. La iglesia estaba todavía en el auditorio del colegio de médicos y un joven llegó, un muchachito. Ese día estuvo en la iglesia, salió, tuvo un accidente. Los médicos lo atendieron, pero la situación era complicada, dejó de respirar. Lo dieron por muerto. Sin embargo, contra todo pronóstico, volvió a la vida. Todos asombrados. Y cuando este muchacho abrió los ojos, con lo poco que podía hablar, les dijo: llamen al pastor Sergio. Tengo un mensaje de parte de Jesús. Ah, no, tú no te imaginas lo que fue para mí recibir esa llamada telefónica. Estaba lleno de escepticismo. No todos los días alguien te dice que se murió, volvió a la vida y que tiene un mensaje de parte de Jesús. Y me fui a la iglesia, estaba en terapia intensiva, lleno de tubos por todo lado. Y con lo poco que este joven podía hablar, él me dijo así: yo estaba en la camilla, pastor, y yo literalmente sentí que me estaba muriendo. Y vi como un hueco, un hoyo oscuro, y me llené de miedo porque sabía que me iba a caer allí. Pero en ese momento vi como en el techo del hospital entró una luz con fuerza y potencia, y una mano me agarró. Y él me dijo: lo siguiente que vi fue un hombre con vestiduras blancas resplandecientes. Este joven no era cristiano. Sus ojos eran como llamas de fuego. Era tan fuerte su gloria que caí rendido. Y habló a mi corazón. Y después me llevó y me mostró, y yo veía, decía, el mundo encendido en llamas. Y me dijo: dile
al pastor Sergio, a mi siervo, que siga haciendo discípulos, que no pare de hacer discípulos. Y dile que les enseñe a sus hijos a discernir entre el bien y el mal, porque un día tendrán que tomar una decisión. Yo vengo en breve. Cuando este joven terminó de contarme, estaba bañado en lágrimas. 2 meses antes, después de más de un año de oración y búsqueda de Dios, preguntándole a Dios qué tenemos que hacer, el Señor habló a mi corazón y al de mi esposa y nos dijo: quiero que hagan discípulos. Eso es, así de sencillo. Mateo capítulo 28, 19 al 20. No inventes la pólvora ya ha sido inventada. Solo haz discípulos. Y ahora ese joven, a quien yo no conocía, a quien nunca había hablado, me decía: el Señor me dijo que te dijera, no dejes de hacerlos. ¿Sabes por qué? Porque hay un mundo en llamas y porque nuestro Redentor un día regresará. Entonces levántate y predica el Evangelio. No te avergüences de él. Vamos a ponernos todos sobre nuestros pies. Si este mensaje ha bendecido tu vida, contáctate con el pastor Sergio Gutiérrez visitando facebook.com/Pastor Sergio Gutiérrez y cuéntanos cómo Dios tocó tu corazón. Si vives en La Paz o El Alto y deseas visitar la iglesia, puedes hacerlo todos los domingos en el Salón del Teleférico Verde de Alto Brajes. Para más información, comunícate al 777-92382. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.